por ahí te puedes ir. Olvida todo, todo, menos aquella noche que faltamos a la fiesta, nos fuimos a pasear. Ella es más buena, dice que es mejor, y yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Ella es más buena, dice que es mejor, y yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Ajá, ja, 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 qué risa que me da la cara que tú tienes, ni bola te han de dar. Jo, 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 qué risa que me da la pinta que tú tienes, ni caso te han de hacer. Camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, todo, menos aquella noche que faltamos a la fiesta, nos fuimos a pasear. Ella es más buena, dice que es mejor, yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Ella es más buena, dice que es mejor, yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Ajá, ja, 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 qué risa que me da la cara que tú tienes, ni bola te han de dar. Jo, 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 qué risa que me da la pinta que tú tienes, ni caso te han de hacer. Vamos. Nuestra cantautora peruana. ¿Cómo estás, Perlita? Muy buenos días, Aigua. Personalmente quiero agradecerte, gracias por la invitación en el programa Miskitaki. 33 años difundiendo nuestra música, 33 años cantándole a nuestro Perú, desde esa tierra de Huaral, la tierra de las naranjas, ¿verdad? Bueno, Huaral es tierra de la agricultura y pues de ahí viene este aperitivo, mi nombre artístico Perlita de Huaral, por mi tierra natal que es La Perla y mi provincia de Huaral. Qué maravilloso es, Perlita, yo te conozco hace tantos años, he escuchado tu música, he bailado tu música, he crecido de alguna manera inspirándome también en tu talento y en todo lo que tú le brindas al público. ¿Cómo están los proyectos? ¿En qué estás andando, Perlita? Bueno, Saigua, últimamente ya vamos a lanzar, creo que nuestra producción, donde verdaderamente las canciones que llegan al corazón de ustedes, y gracias por ese respaldo que siempre nos da en el escenario. Estoy bien agradecida porque de tantas canciones
se han hecho pues populares muchos éxitos aigua y también muchas canciones que también soy compositora. ¿Y cómo tú te inspiras para escribir una canción, Perlita? ¿En qué momento escribes una canción? Bueno, son momentos pues que a veces uno se da su tiempecito a inspirarse, canciones de la vida, canciones del amor, y eso es lo que hago siempre. ¿Tiene que pasar algún hecho así especial, una vivencia fuerte para que te inspires? ¿O así nomás tú agarras y dices, quiero hacer una canción que le dedico a tal cosa? Bueno, a veces muchos se hacen la realidad, ¿no? Y también como todo, también siempre yo les canto a la tierra, de que uno siempre va a los lugares y viajando pues a diferentes también lugares. Recordando tal vez la infancia, ¿verdad, Perlita? La tierra que nos ha visto nacer. A veces nuestros ríos, nuestros cerros nos inspiran también a escribir. Así es, Aigua, a Dios gracias pues por haberme dado ese don para cantar, un estilo muy propio, y realmente estoy muy agradecida, y especialmente el día de hoy en el programa Mixquitaqui. Has venido con tus músicos. Ahí están. Preséntanos a tus músicos. ¿Cómo se llama el artista? Músicos, los Brillantes del Perú, en el arpa Hugo Quispe, en la batería Manuelito y en el bajo Cecilio. Muchas gracias, maestros, por venir a Mixquitaqui, alegrarnos, traernos esta música tan especial como es de Huaral, de todo el norte chico, ¿verdad? Así es, Perlita. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Gracias a ti, que Dios te bendiga, Perlita. Aquí estamos, amigos, disfrutando de esta música bella que a ustedes les encanta. Escuchemos a Perlita de Huaral en Mixquitaqui. Avísame pues con tiempo si es verdad que tú me quieres. Avísame pues con tiempo si es verdad que tú me quieres. Dos corazones. Pide justicia, el otro pide venganza. El uno pide justicia, el otro pide venganza. Gracias a Dios que soy sola, no soy esposa de nadie. Y yo no tengo quien me diga por qué cantas, por qué bailas. Yo no tengo quien me diga por qué lloras, por qué cantas. Ay, mi palomita volando se fue, dejando su nido con otro.